Hola, soy Manuel Redondo y esto es Fe y Cerebro. En este vídeo voy a lidiar con el que es probablemente uno de los versículos de la Biblia más complicados de entender. Verás, hace un tiempo puse un post en comentarios, en comunidad, donde preguntaba y daba algunas opciones a cuál es, según vosotros, el versículo más complicado de la Biblia. Y ganó el que voy a exponer en este vídeo. Te voy a decir dos cosas. La primera, no te preocupes cuando hay versículos que son complejos, que son complicados. ¿Sabes por qué? Porque estamos lidiando con Dios y Dios es complejo. Es normal que estemos en una fe, en una religión, la cual sea compleja en algunos aspectos porque lidiamos con el Dios verdadero, que es complejo. Y segundo, no te preocupes. El versículo que voy a analizar en este vídeo es, para mí, el más complejo. Te lo digo de verdad, es el más complejo. Y sin más preámbulos, ¿cuál es el versículo que voy a analizar en este vídeo? Pues voy a analizar 1 Corintios capítulo 15, versículo 28. Este es el versículo que voy a analizar. Y seguramente no te voy a dar una respuesta simplista. Lo que voy a hacer es analizar el versículo para que tú mismo puedas llegar a una conclusión sensata. Y como mínimo, con el análisis que voy a hacer, te voy a liberar de cargas innecesarias cuando intentamos entender este versículo. Empiezo. Lo primero que voy a hacer es leer el versículo y luego voy a leer el texto que lo envuelve. Leo de la traducción La Biblia de las Américas. Esto dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 28. Dice así: y cuando todo haya sido sometido a él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Bien, antes de leer el contexto, entendamos cuáles son las dificultades que a uno le vienen a la mente cuando se enfrenta a este texto. Y básicamente se puede resumir en que el texto parece que te lleve a creer que Jesús es menor que el Padre porque se sujetará a éste, dando a entender que hay un rol de subordinación y por lo tanto, si hay un sometedor y un sometido, es normal pensar que uno es superior al otro. No te preocupes, voy a lidiar con esto. Ahora vamos a leer el contexto que envuelve este pasaje. Voy a leer desde el versículo 20 del mismo capítulo, pero básicamente se puede decir que todo el capítulo trata de la resurrección de Jesús. Es probablemente mi capítulo favorito de la Biblia y, en mi opinión, uno de los más importantes. Leo: mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será abolido es la muerte, porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas le están sujetas, es evidente que se exceptúa a aquel que ha sometido a él todas las cosas. Y cuando todo haya sido sometido a él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Bien, ¿cuáles son los aspectos con los que tenemos que lidiar seguro para poder entender este pasaje? Pues bien, no cabe ninguna duda que hay una cosa con la que tenemos que lidiar: la naturaleza, o mejor dicho, las naturalezas de Cristo, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Es inevitable porque este pasaje, y te lo voy a mostrar, trata sobre las dos naturalezas, sobre todo una de ellas. Y esto es juego limpio según el pasaje. ¿Por qué digo esto de juego limpio? Porque, verás, una de las cosas que no me gusta cuando muchas veces hay cristianos que no saben defender la Trinidad desde un texto en particular, o se ven, bloqueados a la hora de argumentar, es recurrir al comentario simple de es que esto se refiere a la humanidad de Cristo. Pero muchas veces decimos esto sin realmente analizar
lo que es el contexto del pasaje, porque el pasaje a lo mejor no está hablando de la humanidad de Cristo y está refiriéndose a otra cosa. Es una carta que muchas veces usamos cuando no sabemos qué decir y no es correcto, porque la Biblia mismo nos enseña de lo que el autor en ese momento está hablando. Y es precisamente por esta regla que es legítimo por mi parte decir que 1 Corintios capítulo 15 versículo 28 hace referencia a la naturaleza humana de Jesús. Sí, has oído bien. El texto lo dice explícitamente y es totalmente legítimo hacer referencia a ello y es necesario para poder comprender este texto. Y te lo voy a demostrar repitiendo el versículo 21. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. ¿Lo ves? Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre, vino la resurrección de los muertos. El texto sigue y sigue implicando el factor humano, porque habla de Adán, habla de la resurrección, y eso es algo por lo que el Hijo Eterno de Dios tomó naturaleza humana. La muerte y la resurrección de Jesús no ocurrieron como una ilusión óptica, sino que un cuerpo humano sufrió la muerte y volvió a vivir. Tuvo que ser así para que los que creemos en Jesús podamos beneficiarnos de su resurrección. Es más, los padres de la Iglesia estaban en línea con lo que comento, y muchos de ellos precisamente interpretan 1 Corintios 15, versículo 28, como algo que implica a la humanidad de Cristo sí o sí. Entre ellos están Juan Crisóstomo, Basileo el Grande y Agustín de Hipona, entre muchos. Dejo información en descripción de dónde encontrar dichas interpretaciones. Todos estos padres de la Iglesia comprenden que en la mente de Pablo, 1 Corintios 15, 28, hace referencia al rol de Jesús como sacerdote mediador entre la humanidad y Dios, hasta que el pecado y la muerte sean vencidos. Esto lo podemos ver en varios sitios, pero particularmente cuando he leído la parte que dice: entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Cristo, es la referencia, Cristo, Mesías, mediador, debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el último enemigo que será abolido es la muerte. Es curioso que Pablo elige muy específicamente la palabra Cristo para definir el rol de mediador. Lo comento porque mucha gente puede pensar: Cristo es rey y reinará, pero solo durante un tiempo. No, Cristo es rey, pero concretamente aquí hay un rol, un reinado, que es, digamos, de batalla. Cristo seguirá siendo rey después de esto, pero aquí hay un rol específico que es el de sacerdocio. Pero una vez que el pecado y la muerte hayan sido abolidos, el sacerdocio ya no es necesario. Entonces el reinado pasa a ser en un rol o en un matiz diferente. Los términos autoridad, poder y muerte son referencias a eso, al pecado y a la muerte. Es por eso que hay distancia entre Dios y las personas, debido al pecado. Pero una vez el pecado y la muerte sean totalmente aniquilados, Jesús entregará el reino santificado al Padre para que, como dice el texto, Dios sea todo en todos. Esta expresión Dios sea en todos no solo aparece en 1 Corintios 15 versículo 28. Por ejemplo, leamos lo que dice Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículos que van del 13 al 17. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre.
Es cierto que en este texto de Primera de Tesalonicenses no aparece explícita la expresión Dios sea en todos. Sin embargo, la temática es la misma: la resurrección de Jesús, el tiempo en el que Él batalla contra el imperio de la muerte y el pecado, el fin de estos y la restauración del reino de Dios, como en 1 Corintios 15. Al final del texto puedes ver que la restauración del reino de Dios significa que el Señor mismo desciende y entonces estará con su pueblo para siempre. Por cierto, la palabra Señor es en referencia a Jesús. Digamos que es otra forma de decir Dios sea en todos. Pero si ese texto no te convence, déjame que lea Colosenses 3, versículo 11. Dice así Pablo: una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Cristo es todo y en todos. Como puedes ver, esta idea de Dios estando en todos está bastante presente en la mente de Pablo. Por cierto, para que Cristo sea todo y en todos, necesita ser omnisciente y omnipresente, es decir, Dios. Ya lo abordaré en un momento. Verás, entiendo que el versículo habla de una sujeción infinita, porque da a entender que este ejercicio de sujeción empieza a ocurrir una vez la muerte y el pecado han sido erradicados del todo y el reino de Dios sea restaurado por completo. Es a partir de ahí que empieza la sujeción, y por lo tanto esta parece ser que será infinita. Y de ahí que diga, y cuando todo haya sido sometido a él. Lo cual recuerda al Salmo 110, y el cual está citado en ese contexto en Hechos, capítulo 2, versículos del 34 al 36, por poner un ejemplo. Verás, soy defensor de la unión hipostática, y como tal no podría aceptar que lo que es moralmente correcto en una de las naturalezas de Jesús es lo opuesto en la otra. Es decir, si decimos que la naturaleza humana de Jesús es la que se somete, pero la divina se opone, algo no va bien. Por lo tanto, hay que entender que la sujeción futura de Jesús al Padre no es algo que hace como hombre, pero como Dios se mantiene lejos y le da la espalda. No funciona así. Las dos naturalezas están unidas en una misma persona, y aunque hay diferencias, no hay distancias. Un ejemplo de ello, la muerte de Jesús. ¿Murió la naturaleza humana de Jesús? Sí. ¿Murió Jesús como Dios? No. ¿Significa eso que su naturaleza divina se fue a tomar un café hasta que aquello, la crucifixión, pasara porque no tenía nada que ver con ella? No. Su naturaleza divina experimentó 100% lo que es ser un hombre y morir, pero sin cesar de existir como Dios ni por un segundo. Esto mismo se puede aplicar al tema de la sujeción, lo cual explicaré con más detalle. Ahora ya sí, estoy entrando en el tema de la divinidad de Jesús y la Trinidad. Voy a hablar en profundidad de esto. Para ello, quiero que veas cómo los mismos padres de la Iglesia que he mencionado entendieron que para Pablo, el mismo que escribió 1 Corintios, no considera a Jesús menor que el Padre, y todos ellos coinciden en mencionar Filipenses capítulo 2 versículos que van del 6 al 9, texto en el que Pablo dice claramente sobre Jesús lo siguiente: el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y para ahorrar a aquellos con falta de recursos mentales que pudieran venir y decir que la palabra forma no se refiere a naturaleza, lo primero que les digo es que la palabra forma, del griego morfe, sí puede referirse a naturaleza. Además, si Pablo se refiriese a forma en el sentido de silueta o forma física, ¿a cuál forma de Dios se refiere? Pablo mismo dice en Colosenses 1, versículo 15, que Dios es espíritu invisible. Lo segundo, el texto mismo de Filipenses dice que Jesús tomó forma humana. Por lo tanto, aquellos que digan que forma de Dios no se refiere a Dios, pero forma de siervo sí se refiere a hombre de verdad, pues que se miren al espejo y se digan: soy el retrato, el vivo retrato del significado de inconsistencia. Está claro, Jesús tiene la misma naturaleza que el Padre. Ahora voy al tema de la sujeción, que es el hueso duro de roer para muchos.
Verás, Basilio el Grande, el cual apoyó el credo de Nicea, dijo que no debería de haber duda alguna de que el Padre es más grande que uno en forma de sirviente. Sin embargo, el Hijo es su igual en cuanto a ser en la forma de Dios. Basilio hace referencia a Filipenses, donde la naturaleza de siervo equivale a la humanidad de Jesús. Agustín de Hipona dijo que toda criatura está sujeta a Dios. Esto incluye a la criatura en la que el Hijo de Dios usó para ser el Hijo del Hombre, y es en esta forma creada que el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Como puedes ver, Agustín está en línea con Basilio, y Juan Crisóstomo dijo que la obediencia de Jesús al Padre no viene por obligación, sino de pura libertad propia, la de alguien que es completamente libre de tomar esa decisión. De nuevo, Pablo y los padres de la Iglesia coinciden en que la sujeción de Jesús no cambia el hecho de que éste sea igual en naturaleza que el Padre. Es más, en este texto puedes ver que Jesús no entra en la categoría de todas las cosas, aunque tenga un cuerpo y una naturaleza creada. Y si aún así no entra dentro de esta categoría, es que por encima de su naturaleza humana es el Creador. Ahora quiero que veas conmigo más profundamente lo que significa la palabra sujeción. Esta palabra, en 1 Corintios 15, versículo 28, sujeción, viene del griego hupotasso, y es la misma que podemos ver en Lucas capítulo 2, versículo 51. Deja que lea este texto, el cual va de los padres de Jesús, cuando Jesús y sus padres se pierden entre ellos, pero luego los padres encuentran a Jesús, y entonces Lucas dice esto sobre lo que Jesús hizo con sus padres. Leo: y descendió con ellos y vino a Nazaret, y continuó sujeto a ellos. Y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Como puedes ver, cuando Jesús y sus padres se vuelven a encontrar, Jesús vuelve con ellos a casa y vivió una vida de sujeción a ellos, es decir, hupotasso. ¿Significa, pues, que Jesús se sujetó a sus padres porque era de naturaleza inferior a ellos? ¿Era Jesús menos humano que sus padres? No. Es más, algo muy parecido puedes ver en la vida de Jesús, ya que él mismo dijo que vino a ser servido, sino a servir, y eso que él se identifica como rey. Esto lo podemos ver a lo largo de los evangelios, como Lucas capítulo 22, versículos que van del 24 al 30, Mateo capítulo 20, versículo 28, pero también en el Antiguo Testamento, concretamente en el libro del profeta Isaías. En este libro, el Mesías es llamado el siervo del Señor, y a lo largo de este libro podemos ver que el Mesías está sujeto a Dios, y sin embargo, Isaías capítulo 9, versículo 6, dice que el Mesías es un ser humano, y así lo indica la frase «un niño nos es nacido», y también lo describe como Dios poderoso. Cuando ponemos todo esto junto, puedes ver que sujetarse a otros y o servir a otros no es una dinámica exclusiva que aquellos de menor rango han de hacer con aquellos de mayor rango. De hecho, en Jesús hay un nuevo pacto donde precisamente aquellos que quieran alcanzar un mayor rango han de hacerlo a través de la sujeción y el servicio. Dicho esto, ¿se puede aplicar ese tipo de dinámica dentro de la relación entre las tres personas de la Trinidad y la naturaleza de Dios? Sí, absolutamente sí. Si alguien de mayor rango hace bien al servir a otros de menor rango, ¿cuánto más Dios demuestra la grandeza de sus atributos al servir? Y si Dios demuestra su grandeza al servir a los hombres, es porque esta grandeza no nace de la nada en el momento de la creación del ser humano o para redimir al ser humano, sino que esta grandeza al servir tiene su raíz misma en el corazón eterno y perfecto de Dios. No se puede decir que servir a otros es algo bueno en sí mismo, pero no en Dios. Si algo es bueno, es porque está en línea con el corazón de Dios. Entonces, servir es bueno porque tiene su raíz en el corazón de Dios, y esto no puede ser así por accidente, sino por esencia. Y de nuevo, si la esencia de ese servir y de esa sujeción es mayormente demostrada cuando estas cualidades las realiza alguien de mayor rango en alguien de menor rango, más aún demostradas son estas cualidades cuando es Dios quien las hace, que es el ser de mayor rango por excelencia. Pero estas cualidades son imperfectas si no son eternas,
Por lo tanto, tienen que ser eternas, y solo Dios es eterno, ergo tienen su raíz en Dios. Pero si Dios no es trino, sino unicitario, o es un Dios descrito como en el Tauhid, ¿en dónde reside la perfección y la demostración de estas cualidades? En nada ni nadie. ¿Ves? Es por eso que el Dios trino es el ser necesario. La humildad, por ejemplo, que aunque no la he mencionado, ha estado ahí en el aire todo el tiempo. Tiene su raíz en el ser humano o en Dios. De nuevo, si Jesús dice que la humildad es más grandemente demostrada cuando el humilde es alguien de gran rango, aún es mayormente demostrada si Dios es humilde. Si Dios es humilde, entonces esa humildad viene de la eternidad de Dios. Pero si Dios no es trino, ¿con quién fue humilde en la eternidad? No puede ser consigo mismo de forma unipersonal, porque eso no es humildad, sino en todo caso egoísmo o narcisismo. Pero si Dios, en la eternidad pasada, genera al Hijo Eterno, siendo éste de la misma esencia y substancia y atributos, entonces Dios mismo es humilde, porque el Padre tiene un asociado a su altura y Él es la causa. Y el Hijo es humilde porque es generado por el Padre, pero el Padre es humilde porque es con el Hijo con quien esos atributos están vindicados y demostrados en la eternidad. De hecho, si Dios merece ser amado pero no es trino, en la eternidad pasada no ha sido amado, y sólo cuando crea a las criaturas es cuando recibe lo que le es merecido, pero entonces estaría hablando de un Dios que depende de sus criaturas para que sea Dios, y así podría seguir con el Espíritu Santo. Alguien podría decirme, Manuel, pero si Dios es genial porque es en tres personas y es mayormente demostrado y su esencia y atributos están mayormente demostrados por esa relación trina, entonces más grande y mejor es Dios si es uno en 20 personas. Pero espera, aún mejor puede ser que Dios sea uno en 50, pero no espera, aún puede ser que Dios sea mejor siendo uno en 50.000 personas. Pues no. Si Dios necesita aumentar de número de personas para que sus atributos sean aún mejores, estaríamos hablando de un Dios imperfecto. Dios es perfecto en las tres personas, porque la perfección se basa en que sus atributos son perfectos en la relación trina entre estas tres personas. Y es en la relación entre estas tres personas que los atributos del único Dios verdadero están vindicados y demostrados. Es así como Dios es perfecto, una misma esencia perfectamente demostradas entre las tres personas de la Trinidad. En conclusión, 1 Corintios capítulo 15, versículo 28, habla directamente de la humanidad de Jesús. Inevitable, es así, es explícitamente explicado por Pablo de esa forma. Pero esta cualidad de subordinación en Jesús no solamente está en la naturaleza humana, sino que tiene su origen en su naturaleza divina, en su relación con el Padre. Por lo tanto, no debes temer para nada de que en Dios mismo exista la subordinación y la humildad. Si no fuera así, no sería Dios. Si no fuera así, tales atributos no serían vindicados y mayormente demostrados con personas de alto rango. Y por lo tanto, tampoco se podrían justificar que son buenos porque vienen de Dios. No tengas miedo a creer que la subordinación, el servicio y la humildad tienen su origen mismo en Dios. Con esto que estoy comentando en este vídeo, estoy demostrando y expandiendo y dando a conocer lo que es mi pasión, lo que es el tema de la Trinidad, y es precisamente lo que estoy haciendo con el doctorado. El doctorado que estoy haciendo, que es sobre Ramon Llull, al cual quiero seguir su legado. Como ya he dicho en muchas ocasiones, me encanta debatir, es mi pasión, es algo a lo que me dedico, quiero ser fuerte, quiero crecer, pero lo digo porque ya lo he dicho muchas veces, no quiero perder mi tiempo lidiando con pseudoargumentos, los cuales precisamente ya los he demostrado, ya los he comentado y ya los he lidiado en otros vídeos, comentarios y conversaciones. Esto lo digo porque, bueno, siempre vienen los típicos poniendo cosas que ya he demostrado antes. Por ejemplo, cuando hablo de la Trinidad, suelen venir los de siempre, y no me refiero a musulmanes, citando cosas típicas como Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, donde dice claramente que Dios es uno.
A ver, estoy hablando de términos en griego, términos en hebreo, hago un análisis profundo de la Biblia. Parece ser que algunas personas se piensan que jamás he leído Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. ¿Qué se piensa? Es decir, no aplica la lógica para nada. Y bueno, de esto ya es algo que he hablado. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 es algo que he hablado. Y es típico que cuando menciono la Trinidad y hay gente que no sabe cómo lidiar con lo que digo, simplemente hacen Deuteronomio 6, 4. Como si no lo hubiera leído. Y mira, te voy a demostrar un comentario que he recibido hace poco, el cual demuestra precisamente de lo que estoy hablando. Como puedes ver, son los de siempre. Faltas de ortografía, falta de lógica, falta de argumento, sin seguir la línea argumental del vídeo que comento, lo típico. Ya he dicho en varias conversaciones que la palabra ejad, es decir, uno, comprende a la unión de varios. Este vídeo no va de Deuteronomio, pero menciono esto para que si alguien viene con un argumento cutre, como el que estoy mostrando aquí, y no le respondo, es porque ya lo he debatido muchas veces y no lo voy a hacer de nuevo, a no ser que la persona que venga lo haga con deseos de saber y de verdad busque eso, la verdad. Así que a ti te digo, musulmán o quien sea, si estás buscando la verdad y vienes con esa actitud, una actitud abierta, al diálogo o a analizar, adelante, aquí estoy, me apasiona el debate, me apasiona conversar y con esa actitud, la actitud de buscar la verdad es lo que importa y con esa actitud siempre intentaré responder bien. Bien, como he dicho, espero que esto te haya ayudado, haré más vídeos y nos vemos aquí, en Fe y Cerebro.